Un saludo a todos. En este video veremos cómo pasarle información a un componente. Para ello he creado este componente llamado Movie, siguiendo un poco el proceso del ejemplo que hayamos hecho en .NET. Este componente Movie es un simple card, como podemos observar, del que trae Bootstrap. Le he puesto un ancho de 3 nada más. Y un detalle que hay que tomar en cuenta acá es que dentro del código de componentes o dentro de React, para establecer una clase no se utiliza simplemente class, se utiliza class name. Importante esa aclaración porque acá es la forma de referirse, ya que class es para clase propiamente. Recordemos que esto soporta programación orientada a objetos. Entonces, cuando nos referimos a class, hacemos referencia a una clase, mientras que class name estamos hablando de las clases de CSS. Solo para aclarar y que no se confunda al ver esto en el ejemplo. Luego este componente pues lo he exportado y en el app.js he hecho el import correspondiente y aquí lo tenemos, el movie. Bien. El sujeto movie, al incluirlo acá pues en pantalla, nos va a pintar esto. Voy a hacer esto un poco más grande. Por ahí se aprecia bien. Entonces vamos a pasarle datos a un componente, porque de momento pues no tiene mucho sentido la forma como lo estamos utilizando. ¿Cómo se le pasa datos a un componente? Lo primero que hay que entender es que un componente recibe datos a través de una variable llamada props, en la cual se van a ir almacenando todos los datos que al componente se le vayan pasando. Con lo cual, si cuando nosotros llamamos al componente acá y le decimos, por ejemplo, título, siendo título una variable inventada, título película 1 le voy a decir. Si yo quiero luego acceder a esto desde el componente, para colocarlo, por ejemplo, acá, diría el título, pues yo lo que hago es entre llaves, porque esto es JSX, no es HTML, ni tampoco es propiamente JavaScript, es una combinación de los dos lenguajes. Yo coloco props, punto, y el nombre que le he puesto acá. Es decir, si aquí puse yo título, pues entonces aquí yo pongo título. Y si ahora lo vemos esto en pantalla, vemos que se está escribiendo ese valor ahí. De igual forma, pues si paso un segundo parámetro, aquí es muy común hacer esto de la siguiente manera o con la siguiente estructura, para que no se confunda la lectura. Resumen. El resumen 1, le vamos a poner. Entonces vemos que acá, bueno, no lo he leído. Y vamos a colocar props, punto, resumen, y ya con eso el resumen 1. Luego, si queremos utilizar varias veces el componente, podemos hacerlo sin ningún problema. Y podemos ya modificar el valor de esa variable que le estamos pasando. Por ejemplo, película 2, resumen 2. Sin ningún problema podríamos ya hacer esto. Y si lo vemos en pantalla, pues ya nos va creando el componente con cada uno de los valores que le estamos pasando por parámetro. Esto ya es bastante, o viene siendo cada vez más útil. Luego podríamos hacer una composición de componentes. ¿A qué nos llamaríamos como una composición de componentes? Componentes que ocupan uno dentro de otro. Que en esencia pues ya lo tenemos bastante acercado. Para ello voy a crear un directorio por acá. File, un directorio he dicho. Folder, data. Y vamos a crear aquí un movie.js. Este movie.js voy a incluirle, por acá lo tengo ya listo, este contenido, que es, he creado una variable llamada dataMovie, por eso es un archivo JS, no un JSON como tal. En otro momento hablaremos del por qué. Pero bien, tengo un archivo JS que tiene una variable llamada dataMovie, la cual contiene un arreglo de 3 elementos. Y al final hago un export de esa variable. Importante los exports porque nos permiten usar la variable luego desde otro lugar. Entonces, ya que tengo esta variable acá, voy a hacer lo siguiente. Vamos a crear un componente que cree múltiples componentes.
de tipo movie. Entonces para ello me voy a ir por acá. En File, vamos a llamar a este componente listMovie. listmovies.js. Vamos a crearlo, función listMovies. Ya que este componente queremos que ocupe estos datos que hemos creado acá, este data movie, pues vamos a decírselo. Que lo importe desde .pleca porque está en un directorio atrás. Movie, entonces ya en data movie tendríamos todo el arreglo. Y también vamos a importar el componente de tipo movie, porque ese también lo vamos a necesitar. Vamos a colocar el rotum por aquí, aunque lo vamos a dejar vacío por un momento. Y vamos a trabajar acá arriba. ¿Por qué? Porque en los componentes se puede procesar algo antes de mandarlo al rotum, antes de mandarlo a imprimir. Un detalle importante es que las operaciones como tal nosotros las debemos hacer antes del rotum. Dentro del rotum no se pueden hacer operaciones, solo se pueden poner variables a imprimir o código HTML, pero operaciones no. Cuando me refiero a variables a imprimir es que podemos colocar esto. Eso se puede hacer dentro del rotum, pero operaciones no. Por tanto, las operaciones las haremos antes. Vamos a crear una variable llamada lstMovies, la cual va a obtener, bueno, más bien vamos a acceder a data movie, vamos a hacer un map y vamos a hacer algo con cada uno de los elementos de este arreglo. Así que por cada elemento vamos a hacer lo siguiente. Bien. Importante aquí, ¿qué estoy haciendo? Los arreglos tienen una función llamada map. ¿Qué hace la función llamada map? La función llamada map lo que hace es llamar por cada uno de los elementos del arreglo a la función que yo le pase por parámetro, es decir, a la función que yo pase entre estas dos paréntesis. Podría yo crear una función aparte y ponerla y llamarla aquí. Sin embargo, hoy en día es muy común colocar aquí mismo la función, una función anónima. Aquí lo que se está, o esto se lee de la siguiente manera. Quiero que se pase como parámetro el primer elemento o cada elemento y con él se haga lo que yo diga aquí. Eso es lo que le estoy diciendo. La ganancia de hacerlo con map es que map guardará en lstMovies el resultado de todas las llamadas a cada uno de los elementos del arreglo. Es decir, retorna el resultado de la operación que haga sobre cada elemento. ¿Y qué quiero yo que retorne cada elemento? Quiero yo que cada elemento me retorne un objeto de tipo movie. Ya veremos por qué. Pasándole por parámetro a cada uno de esos elementos de tipo movie, si nos vamos al JSON, vamos a hacerlo tal cual está en el arreglo. Vamos a pasar el título, la realización, el runtime, el plot y el póster. Vamos a pasar esos 4 elementos. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces vamos a pasarle el title, decimos, y el title va a ser el elemento actual, punto. Vemos que aquí me lo detecta, title. Luego le quiero pasar también el resumen, que el plot. El plot va a ser lo mismo del elemento actual, punto el plot. También quiero pasarle la fecha de realización o liberación. Y también vamos a pasarle el post. Esos serían los elementos que le estoy pasando a un objeto de tipo movie, porque ya hemos visto cómo se le pasan elementos. Ahora, una vez que le estoy pasando yo estos elementos al objeto de tipo movie, esto se va a hacer por cada elemento y esto va a quedar guardado acá. Y es lo que aquí yo necesito en el return mandar a imprimir.
Obviamente, como he dicho siempre, dentro de una etiqueta, al menos que la contenga. Vamos a ponerle una clase que va a ser row, la que va a ser una fila, e internamente voy a imprimir la variable lstMovies, que va a contener una colección de estos elementos internamente. Por lo cual sería útil que a esto le pongamos como clase un call md3, aunque me parece que los elementos ya lo llevan. Vamos a probarlo así, a ver el resultado que obtenemos. Vamos a pantalla. Claro, nos falta corregir todavía cómo se llaman los elementos title, plot, release y poster dentro del objeto como tal. Vamos a cerrar esto. Nuestro objeto movie. Aquí ya no sería título, sería title. Aquí sería plot. Aquí sería los props punto release, y en la imagen vamos a colocar aquí el póster, que sería de los props punto pósters. Veamos si ahí está todo bien. Vale, tenemos algún problemilla, vamos a checarlo. Webpack compilado con warning. Bien, vamos a ir checando parte por parte para ver si encontramos en dónde tenemos el error. Hemos pasado release asset. Muy bien, aquí está bien este elemento. Vale, ok. No hemos mandado a incluir esto en ningún lado. Vamos a hacer un export de foul. List movies. Y en el app ahora ya no vamos a querer esto que tenemos por acá, que son los dos objetos de tipo movie, sino que vamos a incluir ahora el list movies, y ese es el que vamos a colocar por acá. Y ahí lo tenemos en pantalla cargado sin problema. Bien, recapitulando un poco por si nos perdimos en algún punto del ejercicio. ¿Qué se hizo? He creado un componente de tipo listMovie que internamente lo que hace es crear objetos de tipo movie o componentes o una colección de componentes de tipo movie, pasándole por parámetros a cada componente los datos que quiero que muestre. Esos datos los estoy obteniendo acá, pues de un archivo, un JSON que hay, y utilizo map para recoger ese archivo o ese arreglo, y por cada uno de los elementos construyo un objeto de tipo movie. Al final esto es una etiqueta, no hay que ver esta sintaxis como rara. A esto es a lo que le llamamos JSX, a esta combinación de JavaScript con HTML. Entonces, esto me está retornando, son tres elementos, map me retorna tres veces esto mismo, una por cada uno de los elementos, y estos tres objetos de tipo movie quedan guardados acá. Como esto es una variable, pero que está guardando componentes, la tengo que imprimir con estas llavecitas. Entonces las mando a imprimir y veo que se muestran sin ningún problema. Para recibir estos parámetros que estoy pasando aquí, title, plot, release y poster, en el componente los recibo a través del props, la variable props, que es una variable que debe llamarse así, y luego ya la voy imprimiendo los valores respectivos utilizando las llaves para poder imprimir props punto y lo que yo desee imprimir. Cosa importante, dentro de Return, por ejemplo, no podría hacer yo esta operación. Utilizar map no puedo hacerlo dentro de Return. De hecho, no se puede hacer dentro de Return ninguna operación que no sea imprimir como tal. Entonces hay que hacer cualquier validación que queramos hacer antes de llegar al método, antes de retornar, mejor dicho, lo que vayamos a retornar en el método. Pues bien, un video un poco más confuso, digámoslo así, pero creo yo que si se ve con calma, se revisa con calma, se puede entender lo que acá se ha hecho. Espero que este video sea de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente.